Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Francisco Muro, Netas Corporativas, mis Netas Corporativas. Este primer podcast lo voy a dedicar a todas aquellas personas que en algún momento tengan el deseo o la aspiración de cambiar de posición a una posición de liderazgo. Todo lo que yo te platico y cuando digo mis netas corporativas es porque estas están basadas en mis experiencias a lo largo de más de 25 años trabajando para diferentes organizaciones, empresas grandes, pequeñas, medianas, ya sea trabajando en ellas o colaborando como asesor para algunas otras. Así que pues yo espero que esto le pueda ser de utilidad y aquí quiero partir sobre experiencias reales y muchas de ellas muy frecuentes. En ocasiones me ha tocado trabajar con gente de distintas edades, con gente muy joven, y me toca ver que encuentro a chavos, ¿verdad? Que por ejemplo cuando la vestimenta no es algo muy regulado en su trabajo, pues te das cuenta que la mayoría de las personas, y ojo porque esto es de lo más normal posible, nos vestimos como nos gusta. O sea, si no tengo la obligación de vestirme de cierta forma en el trabajo, pues ¿cómo me voy a vestir? Como me gusta, con lo que me siento cómodo, con lo que me brinda identidad. Sobre todo cuando tú eres muy joven y que no estás así como que muy preocupado realmente por tu apariencia. Y vaya que lo que te estoy diciendo, te lo estoy diciendo yo que era un cholazo, ¿verdad? De chavo que a los 15 años empecé a andar en patineta y si alguien sabe de lo que hablo, pues no nomás se trata de andar en patineta, sino todo lo que viene alrededor, ¿verdad? Y a la fecha mi familia me recuerda que andaba con pantalones de pata de elefante, de pelo largo, despeinado, con colitas a veces, con la gorra al revés, con camisetas que no eran mi talla, ¿verdad? Mucho más grandes, todo lo que representa, ¿verdad? El ambiente de la patineta, ¿no? Así que para nada esto pretende enjuiciar ni mucho menos. Sin embargo, sí hay que comprender que, por ejemplo, cuando tú estás en una empresa y eres alguien joven, como en algún momento me tocó a mí trabajar en una empresa en épocas como las que ya te conté precisamente, pues la apariencia es algo que pasa a segundo término, o por lo menos cuando digo segundo término, es que la apariencia no me importa si le gusta a otros, me importa que me guste a mí. O sea, la apariencia es relevante, pero solo para mí, no para que le dé el gusto a terceros. ¿Qué sucede entonces cuando uno está un poco mayor? De repente te das cuenta que trabajar con gente joven, pues te encuentras eso, ¿no? Donde tú debiste reflejado en estos chavos, en estos hombres o mujeres, pues vistiendo de una manera muy libre, o sea, muy libre y relajada. Y eso a mí, pues me encanta, ¿no? La autenticidad. Pero sucede que de repente se presenta una oportunidad para aspirar a una posición de liderazgo y entonces, pues esto es genuino, ¿eh? O sea, no te estoy diciendo algo que me pasó una vez, sino es algo que me ha pasado varias veces y este podcast precisamente lo llamo Aspiro a ser el jefe. O sea, lo he visto varias veces. Y llega el día de la entrevista en que tengo agendado a alguien y entonces se presenta la persona vistiendo como jamás en todo el tiempo que lo vi trabajando se ha vestido. Imagínate, por ejemplo, que llega en traje, ¿no? Que hasta le queda grande porque quizás pues ni es de él. Y ojo que no estoy diciendo que vestir de traje está mal, nada de eso. Estoy hablando que en este caso, pues el chavo siempre andaba en una vestimenta casual, relajada, ¿no? Pero ese día se fue al otro extremo. Empiezo a entrevistarlo y empieza a hablar como nunca lo he escuchado hablar, ¿no? O sea, las palabras como muy rimbombantes o queriendo hablar como muy rígido, extremadamente formal o hasta tenso. Entonces le empiezo a hacer algunas preguntas y me empieza a contestar pues como nunca lo he escuchado hablar, usando palabras que no acostumbro a utilizar, relatando cosas que jamás le había escuchado decir. Y esto pues puede sonar un poco extremo, pero de lo que estoy hablando es que ese día, la persona que yo venía viendo todos los días en la oficina con un estilo de conversación, con un estilo de vestimenta, con un estilo de personalidad, de sociabilidad con sus compañeros, pues resulta que ese día estoy entrevistando pues, a un extraño, ¿no? A un nuevo, porque tiene características completamente diferentes a las que yo le conocí. Y es cierto que las entrevistas pues son para que podamos conocer mejor a alguien, sobre todo de cara pues a evaluar su perfil de cara a una posición a la que está aspirando, pero me parece que hay una línea entre pensar que ese día voy a mostrarme para que me conozcan mejor, a que ese día entreviste a alguien completamente diferente al que diario veo en todos los sentidos. Y es que tendemos a pensar, y aquí digo tendemos porque yo creo que muchos hemos pasado por ahí, que cuando vamos a tener una entrevista y sobre todo si el cambio es a un puesto de liderazgo, pues te tienes que preparar para la ocasión. Y a veces entendemos que prepararnos para la ocasión es así como embestirme en el personaje que corresponde a ese puesto según mi entendimiento, ¿no?
aquí está este pequeño detalle, que el primer punto que yo te recomiendo es que seas congruente. Y cuando alguien es congruente, se tiene que ver y actuar y pensar de una manera consistente, como si ya tuviera la posición a la que aspira. Y no solamente que el día que va a la entrevista es cuando refleje ese talento o esa manera de pensar y de ser. Entonces, ¿qué sucede? Pues de manera que cuando tú tengas la entrevista con esta persona, y más adelante haré un podcast específicamente para hablar de entrevistas de trabajo, pero aquí específicamente de lo que estoy hablando es de ser congruente. Si tú cuidas tu apariencia, es porque la cuidas siempre. Y entonces, pues no te avientas un cambio tan radical al momento de presentarte a la entrevista, porque si se te viene viendo desde antes actuar como si ya eres el jefe, no porque estás mandando a otros o regañando, o este cuate se siente mucho, ¿quién se cree el jefe? No, estoy hablando de actuar en el sentido de que piensas no solo en ti, sino que piensas en ayudar a otros, tomas iniciativa, eres proactivo, apoyas a tu jefe, o sea, estás empoderado como si tuvieras la posición, pero sin que la tengas. Y haces esto porque tú crees que es como tú serías cuando tengas esa posición, no porque te dicen que así tienes que ser, sino porque tú crees que así serías. Entonces eso significa que tú lograrías que las personas que te entrevisten, las personas que pueden influir en la toma de decisión para decidir si tú eres el candidato ideal o no, pues simple y sencillamente confirmen algo que vengan viendo a lo largo del tiempo previo. Entonces, congruencia porque cuidas tu comportamiento, lo que hablas, lo que haces, te desenvuelves como una persona con iniciativa y proactividad y te relacionas con tus superiores por la ayuda y el apoyo que brindas y no que te relacionas con tus superiores por la barra que les haces, ¿verdad? Entonces, si yo aspiro a ser el jefe, en conclusión, 4 cosas que tienes que cuidar. Primera, ser congruente, dijimos, me veo y actúo como el jefe antes de tener la posición. Número 2, cuido mi apariencia y mi comportamiento ante otros, o sea, lo que hablo y lo que hago como si en algún momento ya estoy pensando como si ya fuera el jefe. ¿Cómo me desenvolvería para tener aquí una presencia que sea pues acorde, ¿no?, a lo que estoy aspirando? 3, iniciativa y proactividad. No me quedo solamente con lo que es hacer mi chamba, sino estoy dispuesto a apoyar, porque recordemos que el líder es alguien que está del lado del equipo y para el equipo. No nada más, ahora sí que la cultura del mínimo esfuerzo, haciendo lo básico de lo que me piden. Y 4, finalmente aprender a relacionarte con tus superiores, pero como les dije, no porque le voy a hacer la barra, le voy a llevar el chesco, el café, le voy a sacar pláticas sobre las cosas que le gustan. No, eso, la verdad es que yo creo que a muchos que hemos tenido la oportunidad de tener posiciones de liderazgo realmente no nos gusta. Porque tú sientes, ahora sí que bien fake, ¿no? O sea, no lo sientes auténtico. Te das cuenta que no es genuino. Entonces yo hablo de que eres alguien que se relaciona con sus superiores, pero porque tienes un interés en aprender, tienes un interés en involucrarte, en cada vez ser mejor. Pues bien, bueno, prácticamente con esto estoy concluyendo este primer podcast y pronto podrás encontrar en mis redes nuevos contenidos que espero sean de tu interés, por lo que si es así te invito a seguirme en mis redes sociales para que no te pierdas ninguno de ellos, que te comparto con todo gusto. Soy Francisco Muro y esto fue Mis Netas Corporativas. Hasta la próxima.